Bueno chicos, entonces, como les decía, hoy vamos a comenzar con tema nuevo. Este a priori es el tema que más complicaciones trae a ustedes en la materia, porque la verdad que es bastante matemático, ¿sí? El desarrollo de los ejercicios asociado a todo lo que corresponde a potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Sin embargo, yo lo voy a tratar de explicar de la forma más simplificada posible, ¿sí? Bueno, comencemos entonces con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver es el concepto, en primer lugar, de energía potencial eléctrica, ¿sí? Pero antes de hablar de la energía potencial eléctrica, hagamos un breve repaso del concepto de fuerzas conservativas que vimos en física 1 y que lo vamos a aplicar mucho en física 3. Bueno, veamos este repaso. Fuerzas conservativas, chicos, esto es física 1. ¿Cuáles eran las fuerzas conservativas? Bueno, eran aquellas fuerzas que verifican las siguientes propiedades. En primer lugar, tenían asociada una función de energía potencial que acá la vamos a denotar con la letra U mayúscula de molde. Esa función de energía potencial dependía exclusivamente de la posición y es tal que para todo par de puntos que yo tome del espacio, o sea, para todo par de puntos A y B del espacio, y cualquiera sea la trayectoria que considere, el trabajo hecho por tales fuerzas conservativas, conforme nos movemos desde un punto A hacia un punto B en ese orden, es igual al negativo, este signo menos era fundamental, del cambio de energía potencial. Es decir, el trabajo hecho por una fuerza conservativa conforme una partícula se mueve desde un punto A a un punto B es igual a la energía potencial al inicio, esto es en el punto A, menos la energía potencial al final, esto es en el punto B. Era inicial menos final, ¿sí? El trabajo hecho por la fuerza conservativa. Esa es la primera propiedad que verifica una fuerza conservativa. La segunda propiedad es la independencia respecto de la trayectoria. Es decir, para todo par de puntos A y B que consideremos, y cualquiera sea la trayectoria, el trabajo hecho por la fuerza conservativa entre un punto A y un punto B es independiente de la trayectoria considerada. Y aquí estaba el dibujito, mire. Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos a la derecha el punto B, ¿sí? Y tenemos una trayectoria C1, indicada aquí en color negro, ¿sí? Y otra trayectoria C2 que está indicada en color rojo y yo la voy a remarcar ahora, en color negro, ¿sí? Bueno, esta segunda propiedad o característica de la fuerza conservativa me dice que el trabajo hecho por la fuerza conservativa desde el punto A al punto B a través de la trayectoria 1 es exactamente el mismo que el trabajo hecho por la fuerza conservativa desde el punto A al punto B a través de la trayectoria 2. Cualquiera sean esas trayectorias 1 y 2. ¿Sí? O sea que el trabajo hecho por una fuerza conservativa es independiente de la trayectoria que conecta dos puntos dados. Esa era una característica fundamental de las fuerzas conservativas. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? La tercera Che, propiedad... David, Sí, pregunten. ya está presentado tu pantalla porque a mí no me aparece nada aquí, así que salga y vuelva a entrar, digamos. A ver, ya le agrego a Florencia. Sí, dice estás presentando. ¿La ven los demás a la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, Ah, salí y vuelve a entrar de última, Eric, y ya te y vemos. sí, ¿Sí? eso es. Dale. Chicos, Bueno, ¿no saben cuándo es la fecha del parcial? No sé si han dicho todavía. creo que no han dicho todavía, Flor. Bueno, ahí vamos a esperar que entre Eric y seguimos. Calculaban para fines de abril, por ahí. Ajá, bien. Fines de abril entonces, de 10. Bueno, No falta nada entonces. claro, no, sí faltan dos prácticos nomás. Bueno, vamos enunciando la tercera propiedad, chicos, así no nos distraemos tanto. Ya si entra Eric, ya lo agrego. ¿Sí? La tercera propiedad, característica de la fuerza conservativa, es que para toda trayectoria cerrada, ¿sí? El trabajo hecho por una fuerza conservativa es igual a cero. Esto quiere decir que si nosotros venimos, miren, voy a dibujar acá y partimos de un punto A y volvemos a ese mismo punto A través de esta trayectoria cerrada, entonces el trabajo hecho por la fuerza conservativa será igual a cero. Esas tres propiedades son las características, entonces, de una fuerza conservativa. Las repasamos rápidamente. Tienen asociada una energía potencial, de manera tal que el trabajo hecho por las fuerzas conservativas es igual al negativo del cambio de la energía potencial. El trabajo hecho por la fuerza conservativa entre dos puntos dados es independiente de la trayectoria. Y por último, el trabajo hecho a lo largo de cualquier trayectoria cerrada por la fuerza conservativa es cero.
Una observación importante, que también la vemos en Física 1, es que las propiedades 1, 2 y 3 son totalmente equivalentes. Es decir, basta con que se cumpla una para ya asegurar que se cumplen las dos restantes. ¿Sí, chicos? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué vemos o hacemos este repaso de fuerzas conservativas? La razón es sencilla, chicos. Volvamos a Física 3. La fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza electrostática, la que está descrita en términos de la ley de Coulomb, es una fuerza conservativa. Yo ya se los había adelantado a los que fueron alumnos míos de Física 1, ¿sí? Hasta aquí las únicas fuerzas conservativas que conocían eran el peso y la fuerza elástica. Bueno, ahora ya conocen la tercera, que es la fuerza eléctrica, ¿sí? O la fuerza electrostática, que rige todas las interacciones electrostáticas. Esa fuerza es conservativa, ¿sí? Por lo tanto, verifica las tres propiedades o características que enunciamos recién. En efecto, la fuerza eléctrica entonces va a tener asociada, si aquí está escrito, va a tener asociada una función de energía que se llama energía potencial eléctrica o electrostática y la vamos a denotar con la letra U, ¿sí? El trabajo hecho entonces por la fuerza eléctrica, conforme una carga puntual se mueve desde un punto A a un punto B, es independiente de la trayectoria que conecte esos dos puntos A y B, ¿sí? Y el trabajo hecho por la fuerza eléctrica, por lo tanto, en una trayectoria cerrada, será igual a cero. Por último, como dijimos que la fuerza eléctrica es conservativa y por lo tanto tiene asociada una función de energía potencial, es que el trabajo hecho por la fuerza eléctrica es el negativo, recuerden que es fundamental ese signo menos, del cambio de energía potencial. Es decir, el trabajo hecho por la fuerza eléctrica conforme nos movemos de un punto A a un punto B es la energía potencial eléctrica al inicio, esto es en el punto A, menos la energía potencial eléctrica al final, esto es en el punto B. ¿Sí? Entonces esas tres propiedades son verificadas por la fuerza eléctrica, ya que la misma tiene carácter conservativo. ¿Está entendido hasta acá? Bueno, fíjense que hasta aquí hicimos una descripción general del carácter conservativo de la fuerza eléctrica, ¿sí? Nosotros sabemos, sin embargo, por ejemplo, en Física 1, que la función de energía potencial para la fuerza elástica es un medio de K por la deformación que experimenta el resorte al cuadrado. O la energía potencial gravitacional es m por g por h, donde h es la altura medida respecto de algún nivel de referencia arbitrario. Entonces ahora la pregunta es, che, ¿y cómo es la forma de la función de energía potencial en el caso de las interacciones eléctricas? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Forma matemática de la función de energía potencial eléctrica para las interacciones justamente electrostáticas. El primer caso que vamos a ver es cuando tenemos solo dos cargas interactuantes. Por ejemplo, una carga Q, que hace las veces de una carga fuente, ¿sí? Está fija en algún punto del espacio respecto de un observador inercial, y una carga Q sub 0, que está aquí indicada, que es la carga de prueba o carga testigo, ¿sí? La distancia que separa ambas cargas, que viene aquí graficada por este segmento, al cual se llama R, ¿sí? Es justamente, bueno, como les dije, R es la distancia entre Q y Q sub 0. Entonces, ¿cuál es la forma de la energía potencial electrostática? Para este caso particular, dos cargas interactuantes. Bueno, la energía potencial electrostática U será K, donde K es la constante de Coulomb, por Q sub 0 sobre R, siendo R la distancia que separa ambas cargas. Recuerden que por ser una distancia, esta cantidad en el denominador es siempre mayor que 0. ¿Sí? No estoy diciendo que la energía potencial es siempre mayor que 0, estoy diciendo que esta cantidad R es siempre mayor que 0. ¿Sí? La carga Q y Q0 van con su respectivo signo, es decir, si es positiva va positiva, si es negativa es negativa. Y allí ya se darán cuenta que si las cargas Q y Q0 tienen signo opuesto, la energía potencial electrostática será negativa, y si tiene el mismo signo, será positiva. En sistema internacional, la energía potencial electrostática se mide en joules. ¿Sí? Se mide en joules, que son las unidades del sistema internacional para energía. Entonces, imagínense ahora que tenemos aquí, donde le estoy marcando, la carga Q, ¿sí? Que está fija en el espacio. Mientras que la carga Q sub 0 se mueve desde un punto A, que está aquí a la izquierda, hacia un punto B, que está aquí a la derecha, a lo largo de esta trayectoria, que es totalmente arbitraria. Y yo quiero calcular el trabajo que hace la fuerza eléctrica que ejerce la carga Q sobre Q sub 0, conforme la carga Q sub 0 se mueve desde el punto A al punto B. Entonces van a aplicar lo que vimos recién. El trabajo hecho por la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 0,
Recuerden que sobre la carga Q sub 0 hay una fuerza eléctrica, que le estoy dibujando, ¿sí? Que actúa en la línea que conecta ambas cargas. Bueno, yo quiero saber cuánto es el trabajo hecho por esa fuerza eléctrica conservativa conforme la carga Q sub 0 se mueve desde A hasta B. Bueno, el trabajo hecho por la fuerza eléctrica conforme nos movemos desde el punto A al punto B será la energía potencial al inicio, es decir en A, menos la energía potencial al final, es decir en B. Esto es K por Q0 sobre RA, siendo, fíjense acá en el grafiquito, ¿sí? RA la distancia que separaba inicialmente la carga Q0 de la carga Q, cuando justamente la carga Q0 estaba en el punto A. Y será K por Q0 sobre RB, la energía potencial eléctrica al final, ¿sí? Donde RB es justamente la distancia que separa la carga Q0 de la carga Q, cuando la carga Q0 ya se encuentra precisamente en este punto B. ¿Sí? Esto vale cualquiera sea la trayectoria a través de la cual se mueva la carga Q sub 0, ya que según vimos, el trabajo hecho por una fuerza conservativa como es la eléctrica es independiente de la trayectoria. Entonces así, Maxi, es como se resolvió el problema que vos me preguntabas el martes pasado. ¿Sí? Calculabas la energía potencial en el punto inicial, en el punto final, hacías la diferencia haciendo la inicial menos la final en ese orden y quedaba el trabajo hecho por la fuerza eléctrica conforme la carga de prueba Q sub 0 se movía de un punto A a un punto B. ¿Sí? Era súper sencillo. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Bueno. K, insisto, la constante de Coulomb, que es 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Sí? La segunda posibilidad que tenemos es que tengamos una carga de prueba Q sub 0, ¿sí? Pero que esté interactuando con una distribución discreta de varias cargas Q1, Q2, Q sub n. ¿Sí? Entonces fíjense, acá está la carga Q1, acá está la carga Q2, podría haber n cargas, ¿sí? Que están interactuando con una carga Q sub 0 como la que se ve aquí. De nuevo, tenemos que R1 es la distancia entre la carga Q1 y la carga Q0. Y R2 es la distancia entre la carga Q2 y Q0. Aquí está enfatizado eso. ¿Sí? Al ser distancias, insisto, son cantidades positivas siempre. Resulta que por el principio de superposición de fuerzas, no la hice la demostración para no complicarles la vida, pero de aquí surge, del principio de superposición de fuerzas electrostáticas, se puede probar, chicos, que la energía potencial eléctrica para este caso es K por Q1 por Q0 sobre R1, más K por Q2 por Q0 sobre R2. ¿Sí? Bueno, puedo sacar factor común K y Q0 y escribir esto así de esta manera. Fíjense entonces que la energía potencial eléctrica, cuando tengo la carga Q0 interactuando con varias cargas Q1, Q2, Q sub n, no es otra cosa más que la suma de las energías potencial eléctricas debido a cada par interactuante. Este primer término es la energía potencial eléctrica debido a la interacción entre Q1 y Q0, ¿sí? Es K por Q1 por Q0 sobre R1. Este segundo término es la energía potencial eléctrica asociada a la interacción entre Q2 y Q0, por eso es K por Q2 por Q0 sobre R2. ¿Sí? Entonces, la energía potencial eléctrica cuando tengo una carga Q0 interactuando con varias cargas discretas no es más que la suma de las energías potenciales eléctricas debido a cada par interactuante Q0Q1, Q0Q2, Q0Q3, Q0, etc. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Esta energía potencial eléctrica describe la interacción justamente, por lo tanto, entre Q0 y toda la distribución de cargas Q1, Q2, Q sub n. En general, cuando tengamos n cargas, la expresión va a ser esta así, que se ve aquí. La energía potencial eléctrica U será la suma, desde I igual a 1 hasta n, de todas las energías potencial eléctricas debido a cada par interactuante Q0, Q sub i. ¿Sí? Obviamente este es R sub i, que es la distancia entre la iésima carga Q sub i y Q sub 0. O sea que simplemente se suman las energías potencial eléctrica, ¿sí? Para obtener la energía potencial eléctrica total asociada a la interacción entre Q0 y la distribución discreta de cargas. ¿Tienen alguna duda acá? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Bueno. Entonces veamos un ejemplo de cómo... ¿Profe? Sí, decime, Maxi. Una consulta. Entonces sería por una consecuencia del principio de superposición, De ¿verdad? fuerzas, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Así se obtiene esto. Exactamente. Lo Bien, pueden gracias. hacer fácilmente. De nada, Maxi. Veamos entonces cómo harían para calcular el trabajo, ¿sí? Realizado por la fuerza eléctrica resultante, repito, resultante, que actúa sobre Q sub 0 debido a la interacción con las cargas, por ejemplo, en este caso, Q1 y Q2. Entonces tenemos una carga Q1 acá, una carga Q2 aquí. Desde luego,
Cada una de esas cargas, chicos, sobre Q sub 0 van a ejercer una fuerza eléctrica. Yo aquí las hago como si fuesen atractivas, pero pueden ser tranquilamente repulsivas, o una atractiva y otra repulsiva, o ambas repulsivas, etc. ¿Sí? Bueno, estas dos fuerzas eléctricas, al sumarse vectorialmente, me van a dar una fuerza eléctrica resultante. ¿Sí? Bien, yo quiero calcular cuánto es el trabajo hecho por la fuerza eléctrica resultante sobre Q sub 0, conforme esta carga Q sub 0 se mueve desde un punto A hacia un punto B. Entonces veamos cómo proceder. De nuevo, ¿sí? Sabemos que la fuerza eléctrica resultante es una fuerza conservativa, por ser superposición de fuerzas conservativas que son las eléctricas, ¿sí? Y vamos a tener entonces que el trabajo eléctrico hecho por la fuerza neta, conforme nos movemos desde el punto A al punto B, cuando digo fuerza neta quiero decir la fuerza eléctrica neta, ¿sí? Conforme nos movemos del punto A al punto B, será entonces de nuevo el negativo del cambio de la energía potencial eléctrica. Es decir, es la energía potencial eléctrica al inicio, en el punto A, menos la energía potencial eléctrica al final, es decir, en el punto B. Esto es válido cualquiera sea la trayectoria C. De hecho, fíjense que la trayectoria que es un garabato cualquiera, ¿sí? Indicando que es una trayectoria arbitraria. Entonces, recordemos lo siguiente. Aquí la carga Q sub 0 está interactuando simultáneamente con la carga Q1 y Q2. Entonces, la energía potencial eléctrica ya sabemos que es la suma de las energías potenciales debido a cada par interactuante, es decir, a Q0 con Q1 y a Q0 con Q2. Entonces, lo escribimos. La energía potencial eléctrica en el punto A será la energía potencial eléctrica en el punto A debido a la interacción entre Q1 y Q0 más la energía potencial eléctrica en el punto A debido a la interacción entre Q2 y Q0. Todo esto que está aquí entre paréntesis, que lo estoy remarcando, es la energía potencial eléctrica total en el punto A. ¿Sí? O sea, es la suma de la energía potencial de cada par interactuante. Y ahora debo restarle la energía potencial eléctrica total en el punto B. De nuevo, como Q0 está interactuando con dos cargas Q1 y Q2, vamos a tener que la energía potencial eléctrica en el punto B, que es todo esto que estoy marcando acá, no es otra cosa más que la suma de las energías potenciales debido a cada par interactuante. Esto es K por Q1 por Q0 sobre RB1 más K por Q2 por Q0 sobre RB2. RB1 y RB2 son las distancias, ¿sí?, entre las cargas Q0 y Q1 y Q0 y Q2 respectivamente cuando la carga Q0 se encuentra en el punto B. Veamos con detalle el tema de las distancias. Fíjense, esto que estoy marcando en negro acá en el dibujito, ¿sí?, los voy a volver a marcar si fijan la mirada, miren hacia la izquierda, es el punto A, ¿sí?, lo que estoy marcando en negro, es la distancia que existe entre la carga Q1 y Q0 cuando Q0 está en el punto A. Y esto que estoy marcando también en negro es la distancia que existe entre la carga Q2 y la carga Q0 cuando la carga Q0 está en el punto A. Por eso es que RA1 y RA2 son las distancias que entran para la energía potencial eléctrica cuando estamos evaluándola en el punto A, ¿sí? Fíjense, yo sin querer acá invertí los subíndices, ¿sí? Aquí en el dibujo puse R y puse A1, mientras que acá puse 1A. Bueno, me equivoqué ahí, disculpen. Es de cualquier manera la misma distancia a la que me refiero, ¿sí? Invertí sin querer los subíndices. ¿Estamos? Lo mismo se hace para el punto B, ¿sí? Cuando yo evalúo la energía potencial eléctrica total en el punto B, entonces vamos a considerar RB1, que es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga Q0 cuando esta está en el punto B. Entonces esa es la que va aquí. Y después tenemos que RB2 será la distancia que hay entre la carga 2 y la carga Q0 cuando la carga Q0 está en el punto B. ¿Sí? Entonces simplemente tienen que hacer un dibujito, identificar bien cuáles son las distancias entre la carga Q0 y la carga Q1 y Q2 cuando está en el punto A y en el punto B. ¿Sí? Luego saben que la energía potencial en A y en B no es más que la suma de las energías potenciales debido a cada par interactuante cuando la carga Q0 está justamente en A y en B respectivamente, y deben sustituir por las distancias correctas como las que indiqué recién. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Se darán cuenta que no es muy difícil, ¿sí? Pero por las dudas pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo de esto? Bueno. Una observación, ¿sí?, que seguramente se la habrán encontrado en el práctico en forma de ejercicio, consiste en lo siguiente. Nosotros ya sabemos que si tenemos una carga Q y una carga Q0 interactuando, entonces la energía potencial eléctrica es de la forma K por Q por Q0 sobre R. Sin embargo, resulta, chicos, que a la función de energía potencial eléctrica yo le puedo sumar una constante arbitraria.
de esas mismas que veían en cálculo 2, ¿se acuerdan cuando resolvían integrales indefinidas, que le sumaban una constante arbitraria? Bueno, una constante arbitraria, ¿qué significaba? Una constante cualquiera. Bueno, yo a la energía potencial eléctrica le puedo sumar una constante arbitraria, de manera tal que lo que obtengo es una familia, repito, una familia o conjunto de funciones de energía potencial eléctrica. ¿Sí? O sea que si yo a la función que le acabo de presentar le sumo una constante arbitraria, el resultado es una familia de funciones de energía potencial eléctrica. Cada función de energía potencial eléctrica se va a obtener dándole valor adecuado a esta constante arbitraria C. ¿Sí? Pero hasta acá lo que me interesa es que sepan eso, que si yo le sumo una constante arbitraria a mi función de energía potencial eléctrica, lo que obtengo es una familia entonces de funciones de energía potencial eléctrica. ¿Sí? ¿Para qué se le suma la constante arbitraria, chicos? Ya se imaginarán. Al sumarle yo una constante arbitraria a la energía potencial eléctrica, puedo hacer que la misma tome el valor 0 en algún punto cualquiera que yo desee. ¿Sí? O sea, yo si tengo una función de energía potencial eléctrica y quiero que se haga 0 en algún punto, bueno, le sumo una constante arbitraria adecuada de manera tal que la función se anule en ese punto. En ese caso, cualquiera sea ese valor de constante C que estoy asignando, la función resultante sigue siendo una función de energía potencial eléctrica. ¿Sí? Está anotado acá. Puedo sumar, ¿sí?, una constante arbitraria C de forma que la función resultante también es energía potencial eléctrica. Y dando valores adecuados a esa constante C, puedo definir U igual a 0 en el punto que desee. ¿Sí? Ahora ustedes se preguntarán, che, pero si vos le sumas esa constante arbitraria, ¿sigue valiendo que el trabajo hecho por la fuerza eléctrica es el negativo del cambio de esa energía potencial? Sí, sigue valiendo, fíjense. Si yo le sumo esta constante arbitraria, vamos a tener que el trabajo hecho por la fuerza eléctrica es UA menos U sub B. Entonces, cuando reemplace las energías potencial eléctrica, ¿qué va a pasar con las constantes arbitrarias? Se cancelan de a par y volvemos a obtener la expresión que vimos anteriormente. En otras palabras, si le suman la constante arbitraria, no se hagan drama que esa nueva función de energía potencial eléctrica no es que se sigue llamando energía potencial eléctrica porque sí, sino porque efectivamente el negativo de su cambio sigue siendo el trabajo hecho por la fuerza eléctrica entre dos puntos dados. ¿Está entendido hasta acá, chicos? ¿Sí? Entonces, en síntesis, a la función de energía potencial eléctrica le pueden sumar una constante arbitraria. El resultado es otra familia o una familia en realidad de funciones, ¿sí?, que siguen verificando que el negativo del cambio de esas funciones es igual al trabajo hecho por la fuerza eléctrica. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué se suma esa constante? Bueno, porque vos dándole un valor adecuado a esa constante podés hacer que la energía potencial se haga 0 donde vos quieras, en el punto que vos desees. ¿Sí? Simplemente eso. Desde luego, lo que vimos para el caso de dos cargas interactuantes también se repite cuando tenemos n cargas, ¿sí?, y una carga Q sub 0, como la que teníamos hace un rato. Si ustedes tienen, por ejemplo, acá una carga Q1, acá una carga Q2, bueno, etcétera, y acá una carga Q sub 0, ya saben que la energía potencial eléctrica en ese caso es la suma de las energías potencial eléctricas debido a cada par interactuante, Q1, Q0, Q2, Q0. Bueno, a esta energía potencial también le pueden sumar una constante arbitraria y el resultado va a ser de nuevo una familia de energías potenciales eléctricas. De vuelta, quédense tranquilos que aun cuando sumen esa constante arbitraria, sigue valiendo, chicos, que el trabajo hecho desde un punto A a un punto B por la fuerza eléctrica sigue siendo igual al negativo del cambio de esa energía potencial eléctrica, aun cuando le hayan sumado una constante arbitraria. ¿Está entendido hasta acá? Bueno. Fíjense una observación, ¿sí? Una observación. Si la constante arbitraria es 0, ¿sí?, entonces la función de energía potencial eléctrica que vamos a tener es esta así, o sea, la que vimos al comienzo de todo. En este caso, fíjense que la energía potencial eléctrica toma el valor de 0 en un punto que está muy alejado de la carga fuente Q. Es decir, si este R, que es la distancia entre Q0 y Q, tiende a infinito, la energía potencial eléctrica tiende a 0. Y eso se ve gráficamente aquí a la derecha, fíjense. En el eje vertical tenemos la energía potencial eléctrica en el caso de que Q y Q0 sean positivas. Entonces, la gráfica es una hipérbola, ¿sí? Tiende a infinito la energía potencial eléctrica, lo cual se presenta cuando Q0 está muy cerca de Q, es decir, cuando la distancia R que la separa tiende a 0. Y tiende a 0 la energía potencial cuando la distancia que separa Q y Q0 tiende a infinito, ¿sí? O sea, R es muy grande. En el caso de que Q y Q0 tengan signos opuestos, entonces la energía potencial eléctrica es negativa.
El razonamiento es el mismo, solo que ahora la hoja de la hipérbola está justamente del lado negativo. ¿Sí? Para distancias muy grandes entre Q y Q0 tiende a 0, pero por valores negativos. Y para valores muy próximos entre Q y Q0, la energía potencial eléctrica tiende a menos infinito. ¿Está claro esto, chicos? ¿No hay dudas de esto? Bueno. Con eso